del NMP12 y la hipótesis holandesa, del NMP12 y la función pulmonar de la niñez a la edad adulta y direcciones futuras. ¿Qué es la hipótesis holandesa? En el año 1961, el doctor Ori en Ámsterdam dijo que la enfermedad obstructiva de la vía aérea era una sola y que el asma, la bronquitis crónica y el enfisema constituían diferentes partes de un espectro y que en cierto punto tenían una patogénesis común. Un doctor británico, el doctor Fletcher, bautizó esto la hipótesis holandesa, en contraste a la hipótesis británica que decía que el enfisema era completamente diferente del asma. La hipótesis holandesa dice que hay una predisposición hereditaria a desarrollar alergia e hiperactividad bronquial y que eso confiere susceptibilidad a este tipo de enfermedades obstructivas. En este modelo tenemos a alguien que tiene hiperactividad bronquial, no tiene hiperactividad bronquial, y a consecuencia de una serie de estímulos, ayer el Dr. Conning hablaba del virus sincicial respiratorio, la atopía, el fumado en los padres, el fumado en sí mismo lleva a una hiperactividad bronquial y se cruza ese umbral para desarrollar asma clínica. Sabemos que la función pulmonar de adultos jóvenes que tuvieron asma no es la misma de adultos que no tuvieron asma en la niñez. Este slide ilustra esto, que hay gente que tuvo más de 5 episodios en el año previo de sibilancias, pero ninguno en los últimos 12 meses. La función pulmonar del BF1 es similar. Cuando vemos gente que tiene historia continua de sibilancias episódicas, ya tiene una disminución en su función pulmonar a la edad de 21 años, comparado con alguien que no tuvo, y miren la diferencia de 17% entre alguien que tiene asma, tuvo asma en la niñez que ha continuado a la edad de 21 años. Esto ha sido demostrado en una serie de estudios. Hay un estudio en Dinamarca con más de 17.000 pacientes seguidos por un periodo de 18 años. En estos pacientes el BF1 declinó en asmáticos a un promedio de 38 cc por año, mientras que los no asmáticos 22 cc por año. Si además de tener asma, esta gente fumaba, su BF1 declinaba con una pendiente mayor. Los médicos adultos sabemos, y enfrentamos este dilema todo el tiempo, que sí hay gente que tiene bronquitis crónica pura, gente que tiene enfisema puro, algunos que tienen asma puro, pero en muchos casos estas enfermedades se sobreponen, tienen elementos comunes. ¿Qué es el NMP12? Antes de decirlo esto, reiterando que hay factores en la infancia, en la vida temprana, que influencian de forma marcada la función pulmonar en la adolescencia y en la edad adulta. El fumado en los padres, la prematuridad o el peso bajo al nacer. Ayer se habló del virus sincicial respiratorio, las infecciones en la infancia. Pero quizás lo más importante es el asma infantil, la hiperactividad bronquial en la infancia y el nivel de función pulmonar en la infancia. Tuve la oportunidad de visitar la Universidad de Northwestern en Chicago, donde tiene un estudio que se llama Cardia, que ha seguido niños hasta la edad adulta. Este estudio está a punto de ser publicado. Y la conclusión del estudio es que usted es, desde el punto de vista de función pulmonar, lo que era cuando era niño. Si su función pulmonar era baja cuando era niño, va a seguir siendo baja como adulto. Las metaloproteinases de matriz, este es un slide del Union Journal del Dr. Shapiro. Esta es una persona que fuma. Esto influencia los ciertos factores nucleares como de acetilasas de histonas. Estas metaloproteinases no son inhibidas, se produce destrucción de los alveolos pulmonares, se produce inhibición de la angiotensina alfa 1 con mayor liberación de las tasas de neutrófilos y mayor destrucción del tejido pulmonar. Hay evidencia experimental muy fuerte para implicar a la NMP12 en la hipótesis holandesa. Primero, si usted bloquea o inhabilita el gen que regula esta metaloproteinasa, estos ratones, cuando se exponen al humo del cigarrillo, no desarrollan acumulación de macrófagos y no desarrollan enfisema. En los ratones controles normales, estos ratones desarrollan enfisema. De hecho, si usted toma los ratones a los que se le ha bloqueado este gen y se le da un factor que estimula la acumulación de macrófagos, se acumulan macrófagos, pero no se desarrolla enfisema. Este fue un artículo clásico que demuestra que este factor, la metaloproteinasa 12,
es suficiente y necesaria para desarrollar enfisema en ratones. Esto es parte de este estudio donde se ve que en ratones que no tienen esta metaloproteinasa, a pesar de ser expuestos al humo del cigarrillo, no desarrollan acumulación de micrófono. Estudios más recientes en el laboratorio de Dr. Elias de Yale demuestran que la IL-13, que es una citoquina que tradicionalmente todos en esta audiencia asocian con asma, es crítica en el desarrollo del enfisema en ratones. La sobreexpresión de IL-13 causa enfisema. Se aumentan los volúmenes pulmonares, se produce metaplasia mucosa, inflamación. Y este efecto de la IL-13 en enfisema en ratones está mediado por las metaloproteinasas de matriz. De hecho, eso es lo que muestra este slide. Si usted tiene este modelo experimental de sobreexpresión de IL-13, se desarrolla un enfisema marcado. Pero si usted inhibe la MMP12, este enfisema se desarrolla en un grado menor. Esto demuestra nuevamente que la MMP12 es esencial para el desarrollo del enfisema en ratones. En humanos, ¿qué sabemos? Un estudio tamizaje genómico viendo la expresión genética en 15 fumadores, 15 no fumadores. Y cuando se ve esto, eso se llama estudio de macroarray o expression. Esto es contraintuitivo. Lo rojo quiere decir que el gen se expresó mucho y el verde que no se expresó. Aquí tienen a los que no fumaron, aquí tienen a los que fumaron. Estos son todos adolescentes y adultos jóvenes. Y se ve un patrón que unos ciertos genes están encendidos en los fumadores y están apagados en los no fumadores. El tercer gen con la expresión más alta en fumadores fue la MMP12. Y en ratones, si se hace el mismo estudio de macroarray, se ven resultados similares. De hecho, el número de macrófagos que expresan MMP12 es más alto en el lavado bronquialveolar de sujetos con EPOC que en controles. Esto se ve también en biopsias bronquiales de sujetos con EPOC cuando se compara a controles. El MP12 es un gen que tiene, como se ilustra acá, un número de exones relativamente pequeño, unos 10 exones, es un gen no muy grande. Los exones son los que codifican la expresión de proteína. Sabemos que una variante, un SNP, en estas regiones, en estos exones, está asociado con EPOC en un estudio muy pequeño de casos y controles, que tal vez pasó inadvertido porque fue publicado en la literatura china. No hay traducción en inglés o otros idiomas. No se han hecho estudios apropiados en humanos de la MMP12 y el EPOC o el asma. Hay conexión de niñez e infancia. Tenemos este estudio en Costa Rica, que les he hablado en ocasiones anteriores, un estudio muy activo, que ya tenemos 11 años con él. Costa Rica tiene el Valle Central, donde se desarrolló una población relativamente aislada, he explicado en ocasiones anteriores. Todos sabemos un país próspero, con acceso a cuidado de salud universal por 60 años. Este es el 60 aniversario de cuidado universal de salud en Costa Rica, en 2008. Con una alta tasa de alfabetismo, cercana al 96%, y con una de las tasas de asma infantil más altas del mundo. 1 en 4 adolescentes en Costa Rica tiene asma. Sabemos también que es una población especial porque está este censo donde había solamente 4.000 personas en 1697 en el Valle Central, y en su gran mayoría españoles e indígenas, muy poco elemento africano y muy poco mestizaje hasta los 1700. De estos 4.000 personas residen 3 millones de costarricenses contemporáneos. La migración mínima hacia el Valle Central y fuera de él, hay un censo repetido en 1865 que muestra que menos del 0.1% de la población costarricense había nacido en el exterior. Hay una ley racista, o hubo una ley racista en Costa Rica hasta el año 1948, donde la gente de raza africana no podía ingresar al Valle Central. Esto preservó aún más el aislamiento de la población. Obviamente esa ley fue abolida mucho tiempo atrás. Este estudio ha tenido fondos del Instituto Nacional de Salud de marzo del 2001. Tenemos datos ya de más de 3.000 pacientes. Les he hablado en ocasiones anteriores de las 8 familias extensas, con 700 miembros aproximadamente. Ya tenemos cerca de 800 niños con asma y sus padres, lo que se llama un trío, o sea, 2.400 pacientes en total. Hay dos maneras de enfocar la genética de una enfermedad compleja como el asma o el enfisema. Una es que la hemos hecho y le he presentado resultados anteriormente, tamizajes genómicos de ligamiento o asociación, o sea, hacen búsquedas comprensivas en el genoma humano
Pero hay ciertas ocasiones en las que hay un gen candidato para el cual existen estudios funcionales muy buenos en ratones y humanos que queremos estudiar. La idea es encontrar el gen para desarrollar mejor medio de prevención, diagnóstico y tratamiento. Sabemos que la IL-13, les decía, es una citoquina crítica en el desarrollo de las enfermedades alérgicas como el asma atópica en niños. Los estudios en ratones sugieren ahora que tal vez intervenga también en la patogénesis del EPOC y provea una vía común para estas dos enfermedades. La hipótesis nuestra era si variantes en este gen, la NF12, pudiese influenciar la función pulmonar en niños y en adultos. Lo primero que hicimos fue examinar esta hipótesis en dos cohortes de niños en Costa Rica y el Childhood Asthma Management Program, que es un estudio multicéntrico en Norteamérica. Les mostraba este slide en la charla anterior, estas dos cohortes, en este momento había datos de 420 niños costarricenses y sus padres, en blanco en estado bien 503 niños. La enorme ventaja de estas dos cohortes es que son muy similares, excepto por la densidad. Edad promedio casi idéntica, distribución de género casi idéntica, IgE total muy similar, con eosinófilos un poquito más alto en Costa Rica, pero no mucho. La función pulmonar, el nivel de función pulmonar muy similar, y la proporción que estaba usando medicaciones antiinflamatorias, sea esteroides inhalados o inhibidores de los leucotrienos, muy similar en ambos cortes. Más aún, la arquitectura genética de la NF12 fue muy similar en estos dos cortes de niños. Lo que esta figura muestra son 16 variantes genéticas en la NF12 y su correlación. Es decir, si por ejemplo hay un alelo en el 1, podemos predecir cuál es el alelo en el 2. Si el rombo está negro, quiere decir que si usted sabe que el alelo del 1 es A, sabe con certeza cuál es el alelo del 3 sin ni siquiera hacer el estudio. Eso se llama desequilibrio de ligamiento. Y si se observa, estas dos figuras son relativamente similares tanto en Costa Rica como en Canadá. Se examina una serie de variantes y se ve que hay una asociación en estos niños muy significativa, tanto en Costa Rica como en Canadá, para dos variantes con función pulmonar, con BF1. Es decir, que estas variantes predicen BF1. La frecuencia de los alelos, 7% aquí, 11% acá, 10% acá, 11% acá, muy similar. Esto nos pareció supremamente interesante. Encontramos una asociación en niños con función pulmonar, niños con asma. Tenemos en nuestro laboratorio también 3 cohortes de adultos. Este es el estudio de envejecimiento normativo que se basa en Boston y tiene 1.438 sujetos. Estos eran adultos que al ingresar en sus 40 no tenían ninguna enfermedad, adultos sanos. Este estudio del EPOC severo, en el cual hay casi 1.000 miembros de familia de 127 sujetos con EPOC. Y tenemos acceso también a muestras del National Emphysema Treatment Trial, que es un estudio de gente con enfisema severo, aproximadamente 400. Esta tabla del artículo está siendo revisada, muestra los datos en Costa Rica y Canadá. Les mencionaba que son niños, y estas son las características de los otros 3 cortes. Como es de esperarse, la edad, estos son estudios de adultos, entre 41 y 68 años en promedio. Obviamente, mientras que en los estudios de niños la proporción de fumadores es mínima, aquí la proporción de fumadores más alta, y aquí están los paquetes años que fumaron. Estos 4 estudios son de corte transversal, pero el estudio de envejecimiento normativo es de corte longitudinal, con un seguimiento de 32 años en promedio por paciente. Y estos son los resultados de forma gráfica. Cada círculo representa una población diferente. En el estudio combinado se ve que hay 2 variantes genéticas, una en el promotor, eso regula la producción de la transcripción de la proteína de NF12, y el otro en la región distal, se llama región no traducida 3', con unos valores de P altamente significativos, ahora después de corregir para comparaciones múltiples. Más aún, tomamos esto una etapa más. Dijimos, bueno, si usted tiene esta variante en un adulto que entró sano, después de 32 años, después de seguimiento con múltiples pruebas de función pulmonar, ¿podría esto predecir el desarrollo del EPOC? Para esto utilizamos un estadio, una clasificación que se llama GOLD, que utiliza el BF1, BFC radio, el BF1,
y elegimos estadio 2. Y se ve que aquellos que no tienen la variante tienen un desarrollo de EPOC más alto. Hay una diferencia muy marcada. Los sujetos que no tienen la variante protectora, el alelo, tienen pero los sujetos sin la variante detrimental tienen un BF1 más alto, en promedio 20% si no fumaron, y si fumaron 42%. Este estudio utilizó datos genéticos en 5.400 sujetos, niños y adultos. Se usaron datos en 21.000 pruebas de función pulmonar para los estudios de BF1. La gran ventaja de estudios de diseño diferentes. Hay estudios de familias, hay estudios de poblaciones, hay estudios de casos y controles, hay estudios de corte transversal y de corte longitudinal. Los hallazgos sugieren de forma muy marcada que las variantes en la NMP12 influencian la función pulmonar en niños y en adultos, y que este efecto muy probablemente influencia el desarrollo del EPOC en la vida adulta. ¿Cómo podría funcionar esto? Este es un slide clásico del Dr. Benjamin Waters de Arizona, donde se ven las diferentes trayectorias de función pulmonar. Vemos gente que tiene una función pulmonar más baja, quizá por factores intrauterinos en promedio, y se mantiene, como les digo, el declive normal que ocurre después de los 35 años. Hay gente que tiene una curva que hubiese sido normal, pero se produce una injuria, por ejemplo el cigarrillo, y declina de forma mucho más marcada. Además de todo esto, que acabo de presentar, que obviamente estamos muy satisfechos y muy contentos. Estamos haciendo estudios funcionales ahora como colaboradores de ratones para refinar esto. Hemos publicado en los últimos años varios artículos. Hablaba la última vez del estudio de la IgE total, donde demostramos que la arquitectura genética de la IgE, la regulación genética, es diferente en individuos del sexo masculino que del sexo femenino. Localizamos una región que influencia la traqueada bronquial y otras regiones que influencian la función pulmonar. Demostramos recientemente también que la IL-13 influencia la IgE, la eosinofilia y los ataques de asma, pero no en sí el desarrollo del asma en la infancia. Hicimos un tamizaje comprensivo de genes clonados posicionalmente en Costa Rica y CAM, donde demostramos que hay un gen que es un receptor de proteína G que influencia el asma en la población. Más recientemente, estos son los estudios recientes, ayer les hablé de los resultados de la interacción entre niveles de ácaros y variantes en la IL-10 en el desarrollo de los ataques de asma, que es una publicación de este año. Y también este año publicamos otro estudio donde demostramos que hay una arquitectura genética diferente en la alergia, no solo en la IgE, en individuos del sexo masculino y femenino. Otro estudio que estamos realizando, estamos a punto de someter a publicación, un estudio de la obesidad en pacientes con asma, la regulación genética, localizando las regiones, tratando de identificar los genes en las regiones que influencian en traqueada bronquial y IgE, y estoy tratando de obtener fondos para un tamizaje genómico de asociación con 1 millón de marcadores en Costa Rica. Esto obviamente es una colaboración entre una serie de investigadores en el Channel, el Departamento de Estadística de la Escuela de Salud Pública de Harvard, como les decía ayer, en colaboración maravillosa realmente con la Universidad Nacional de San José de Costa Rica, por Ocean, en torno a nosotros y este es el programa que continúa creciendo y desarrollándose con una serie de publicaciones en el estudio genética del asma en Costa Rica, la genética del EPOC, estamos a punto de hacer análisis, espero que a principios del año siguiente. Y como les decía, como parte de esto de ligar la pediatría con la edad adulta, quisiéramos identificar variantes genéticas que influencian el asma y el EPOC. Una variante interesante. Y un estudio de crecimiento donde ya tenemos aproximadamente 400 niños puertorriqueños con sin asma. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor González. Estar con ustedes hoy para hablarles de la investigación biomédica. Lo primero que voy a hacer es hablar del impacto económico, algo en que los colombianos, en general los latinoamericanos, no apreciamos, porque somos muy inmediatistas y cortoplacistas. Es el dinero que genera la investigación. El siguiente es el impacto general, ya no económico, de la investigación. Para luego pasar a los factores que se necesitan para hacer investigación en una nación. El apoyo de la sociedad, del gobierno, apoyo institucional y, por supuesto, nada reemplaza las virtudes de un individuo, un investigador.
Por último, la historia de un viaje concluso. La señora Mary Lasker, hasta los años 1920-1930, nadie daba dinero para investigación en los Estados Unidos, ni el gobierno federal, ni filantropistas. Esta señora creó una fundación que se llama la Fundación Lasker, que aún existe, y fue al Congreso de los Estados Unidos y de forma apasionada advocó que se dieran recursos a la investigación. Y una de sus frases más famosas fue: si piensas que la investigación es cara, solo calcula cuánto cuesta la enfermedad. En el 2002, los Estados Unidos invirtieron $70.000 millones o 70 billones en investigación biomédica. ¿Cuál es el impacto económico? El número de trabajo que se crea en el sector privado, los ahorros al sistema de salud, el valor de aumentar la duración de la vida y de aumentar su calidad, de reducir la movilidad, la incapacidad, y los beneficios de crear nuevos tratamientos. En el sector privado se crearon 500 000 de empleos en los Estados Unidos en la industria farmacéutica relacionados directamente con la investigación biomédica. Por su naturaleza, estos trabajos son bien pagados y altamente competitivos. En 1995, un economista que se llama Sr. Silverstein reunió un grupo destacado de los 7 economistas más famosos de los Estados Unidos para calcular y cuantificar el valor de la investigación. Este señor estimó que ahorros en el orden de $68.000 millones, 68 billones, podían ser atribuidos directamente a la investigación biomédica por año. Que cada dólar invertido en la investigación biomédica produce $3 en retorno. Los que invierten en esta audiencia, si me pueden decir una inversión que produce un 300%, díganme, porque no la conozco. Esto está en este artículo presentado por categorías: 68 billones en total, enfermedades psiquiátricas 33.9 billones al año, infecciosas 12.5 billones, cardiovasculares 12 billones, y puede ir hacia abajo. En gran parte, la disminución en la mortalidad y el aumento en la longevidad en el mundo occidental se debe a una mejor higiene y una reducción en las enfermedades infecciosas como la tuberculosis, de la que hablaba la doctora Arana. Pero de 1950 hacia acá, la reducción más importante es las enfermedades cardiovasculares, como resultado de la identificación de factores de riesgo, como el colesterol, la presión alta, y los mejores tratamientos. Esto todo producto de estudios como el estudio de Framingham longitudinal, que aún siguen realizando. ¿Cuál es el valor de aumentar la longevidad? Aunque mucha gente se siente incómoda con esto, estos economistas calculan el valor de 1 año de vida por persona. Usando el número de vidas salvadas de 1970 a 1990 a causa de descubrimientos médicos y multiplicando este número por el valor monetario por vida o 1 año de vida, este grupo estimó que la investigación biomédica había producido 2.8 trillones. Cada trillón es 1.000 billones, o más de $100 producidos por cada dólar invertido. Aquí tienen el valor de reducir las muertes de enfermedades específicas, como el cáncer. Esto está en billones de dólares, 46.000 o 46 trillones, cáncer de seno, órganos digestivos, órganos genitourinarios, corazón, la influenza, el SIDA. El aumento de la expectativa de vida explica la mitad de la mejoría en la calidad de vida de los estadounidenses en el siglo XX, 50%. El reducir en 10% las muertes por cáncer en Estados Unidos tiene un valor de 4 trillones de dólares. ¿Cuál es el valor de descubrir nuevos tratamientos? Se habla de nuevos alimentos para la litio. Se estima que tratar la enfermedad bipolar con litio, algo tan sencillo hoy en día, le ahorra $9.000 millones de dólares al año al sistema de salud de los Estados Unidos. Un ejemplo más reciente es el cáncer de testículo. Se invirtieron $56 millones de dólares en un periodo de 17 años para encontrar mejores métodos de tratamiento. Hoy en día las tasas de cura son del 91%. Esos 56 millones retornaron 166 millones. Nuevamente vemos lo que cuesta todavía lo que no se ha curado aún, el valor estimado. Por ejemplo, hay 56 millones de personas con enfermedad cardiovascular
El costo anual son 128 billones de dólares. Esos gastos se eliminarían si se curasen las enfermedades. De cáncer, 10 millones de personas, 104 billones de dólares. Y pueden ir a través de todas las categorías. ¿Cuál es el impacto general de la investigación biomédica? Esto se puede conseguir en el web del año pasado. El valor económico de la inversión de Estados Unidos en medicina. La medicina clínica tiene un impacto a nivel individual. Todos la disfrutamos enormemente, es sumamente gratificante, en el sentido de que se ve un paciente y para una enfermedad aguda se le da un tratamiento, retorno, es algo muy bonito. Pero se está impactando la vida de una o un grupo limitado de personas. Cuando se hace investigación biomédica, y pongo el ejemplo de la genética, se tiene un impacto a nivel global, a través de estudios poblacionales, de familia, estudios en animales, podemos desarrollar mejores métodos de diagnóstico, prevención, tratamiento y así impactar, así sea de forma modesta, la vida de miles o millones de personas a nivel local, nacional y mundial. Se necesita liderazgo institucional para estas cosas. Las instituciones, esto es un círculo vicioso, es lo que yo siempre le he dicho a la gente que trabaja conmigo, no es todo altruista. Las instituciones que realizan investigación atraen individuos brillantes y motivados. El trabajo de estos individuos, a su vez, mantiene y expande la reputación de la institución a nivel local, regional, nacional y mundial. No es una coincidencia que los dos hospitales principales de la Universidad de Harvard, Mass General y Brigham Women's, reciben la mayor cantidad de fondos, lejos de todos los demás, de fondos federales del gobierno de los Estados Unidos. Esto atrae jóvenes que obviamente quieren trabajar ahí y produce unas tasas de competitividad muy altas. Son los hospitales en los que es más difícil ingresar. A nivel nacional, si una región invierte dinero en ciencia y tecnología, atrae talento y atrae inversión. Obviamente, gente joven, talentosa, quiere vivir en regiones donde se invierta en este tipo de actividades porque produce trabajos, primero, interesantes y segundo, bien remunerados. En Estados Unidos, Nueva Inglaterra, donde está Boston, y California, son las dos regiones líderes en ciencia y tecnología. Cuando ustedes analizan los costos de finca raíz, son las dos regiones más costosas de los Estados Unidos. Eso no es coincidencia. Los países que más invierten en ciencia y desarrollo están a la vanguardia mundial. En 2003, los Estados Unidos invirtieron el 38% del presupuesto mundial de inversión y desarrollo, que es más que toda Europa combinada. Los dos gigantes a punto de despertar, que son China y la India. China dobló su presupuesto de inversión y desarrollo de 1995 al 2002. No es una coincidencia, para los que vivimos en Estados Unidos, que muchísimos científicos chinos están retornando a su país a causa de esta decisión nacional. La India está a punto de doblar su presupuesto de inversión y desarrollo. ¿Por qué investigar? El doctor Max Perutz, que ganó el premio Nobel de Química en 1962, decía: el descubrir algo nuevo es simplemente maravilloso, es como enamorarte y subir la cima de una montaña a la vez. ¿Qué se necesita para hacer investigación? Primero se necesita apoyo de la sociedad, esto es muy importante. Como les decía, aquí la gente es muy cortoplacista y muy inmediatista. Esta es una encuesta de 1996 al 2005 en todos los estados de los Estados Unidos, viendo el porcentaje de la gente que quería gastarse $1 más por semana en impuestos para hacer más investigación biomédica. Y consistentemente el nivel está entre 65 y 70%. De hecho, en tiempos de guerra con Irak, donde la seguridad nacional se le da mayor prioridad, la vasta mayoría de la gente está dispuesta a pagar más dinero en impuestos para hacer más investigación. Es realmente una minoría la que quiere gastar menos en investigación biomédica. Nuevamente, estudio reciente. Obviamente, seguridad nacional es muy importante o algo importante, 92%. Vemos más dinero para investigación médica y cuidado de salud, 91% de la población. ¿De dónde viene el dinero? El 55% del dinero de investigación aún en Estados Unidos viene en industria farmacéutica. El 33% es del gobierno federal, que por ejemplo me da todos los costos para mi investigación. Pero hay también el dinero de los estados y de los municipios para investigación,
algo de las universidades y de fundaciones de carácter privado. Debo destacar acá el concepto de la filantropía, de que un millonario de dinero es prácticamente desconocido en este país y otros países de Latinoamérica, que es algo muy, muy triste. Hay mucha gente que acumula mucha riqueza y retorna muy poco a su país. En el 2003 los Estados Unidos invirtieron 284 billones de dólares en investigación y desarrollo, no solo en medicina. Esto es el 2.6% del Producto Nacional Bruto. A raíz de la guerra con Irak, la inversión en investigación y desarrollo ha sido reducida de forma considerable sobre los últimos 5 años. Esto ha generado una inmensa preocupación en la comunidad académica y una reacción muy vigorosa. Un documento de marzo del 2008, las 7 universidades más importantes de los Estados Unidos se reunieron, fueron al Congreso, la presidenta de Harvard, a presentar los resultados de esto, y esta es la conclusión. Dice, usted puede perder una generación de investigaciones muy rápido, en 5 a 10 años. Si se crea una atmósfera desalentadora, van a algún otro lado y no se quedan en academia. No tenemos que perder 50.000 investigadores, solo 50 investigadores brillantes. Una vez que esto se pierde, jamás regresa. ¿Qué sabemos de Colombia? Algo típico de nuestro país es, todos estos datos que les presento son disponibles en el web, se van a buscar transparencia completa. En Colombia es difícil conseguir estos datos. Haciendo una búsqueda de web encontré que el gobierno colombiano realizó un seminario sobre políticas de ciencia, tecnología e innovación en Bogotá en abril 14 y 15. Colombia invierte el 0.47% de su Producto Interno Bruto en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Recordemos que, a pesar de que ha habido cambios, este es un país eminentemente y netamente centralista. La gran proporción de estos escasos recursos va a Bogotá y no va a regiones como el eje cafetero, como el Caribe, otras regiones del país. Este es un tío mío que era ingeniero agrónomo. Cuando estaba niño me decía, el problema de Colombia es que sus ciudadanos quieren invertir un centavo para ganarse un centavo. Los ciudadanos de otros países entienden que hay que invertir millones para generar millones. El apoyo del gobierno de Colombia a la investigación médica es relativamente escaso. Sabemos que estamos en tiempos de guerra, no voy a negar eso, pero se requiere que la sociedad y sus representantes sean educadas sobre la importancia de este campo. Este es un paso necesario, como la señora Lasker hace muchos años en Estados Unidos, para crear defensores y promotores de la investigación en Colombia. Las instituciones educativas deben buscar el apoyo de fundaciones y organizaciones a nivel internacional y forjar colaboraciones adecuadas con la industria privada. La Fundación Gates, por ejemplo, ha dado millones de dólares al gobierno peruano para hacer investigación en tuberculosis. Es solo un ejemplo. Interés, inversión a nivel institucional. Este es el doctor que descubrió la vitamina C. Decía, la investigación consiste de 4 elementos. Un cerebro para pensar, 2 ojos para observar, máquinas para medir y por último, dinero. El apoyo institucional consiste en reclutar, retener y formar a líderes de investigación, que tener salarios y recursos adecuados para atraer líderes y mentores del grupo y jóvenes obviamente talentosos. Algo que ocurre en estos países, y puedo dar varios ejemplos de gente de mi generación, es que desafortunadamente nuestro sistema es supremamente autoritario y aquel joven que cuestiona, que es curioso, se le margina, se le indica de agitador y tiene que partir del país. Un ejemplo es un compañero mío de la Universidad de Javeriana, que hoy en día es el jefe de cuidado intensivo neurológico de Baylor en Estados Unidos, que tuvo que irse. Era un hombre que preguntaba demasiado para el ambiente. Promoción basada en méritos y no en politiquerías. Cuando yo empecé mi doctorado en la Universidad de Harvard, el decano me dijo, esto es una meritocracia. Y así, infraestructura para investigación, equipos, espacios, personal de apoyo. Educación formal, esto no es ni culebrero, que vaya echa cuentos, esa cosa. Hay que tener un tipo de entrenamiento, un tipo de educación. Apoyo adecuado a jóvenes prometedores y supervisión. Un joven puede ser muy brillante, pero si no se le supervisa, si no se le da aliento, no puede triunfar. El programa de nuestra investigación se divide en genética de asma y EPOC, epidemiología de asma y EPOC. Hacemos en farmacogenética, factores ambientales, he presentado algunos en la vida temprana, en adultos, polución ambiental. Tenemos 2 fuentes de apoyo. Por 30 años hemos tenido un programa del Instituto Nacional de Salud, se llama P32 Grant,
en el cual se le da al fellow que es aceptado una maestría en la Escuela de Salud Pública. Como parte de eso se le pagan sus matrículas, sus libros, se le da un salario relativamente modesto y no tienen obligaciones hospitalarias por los primeros 2 años. Se ha entendido por muchos años que esto es algo serio, que es difícil, que el individuo necesita tiempo para estudiar y para practicar lo que está aprendiendo al mismo tiempo. Recientemente obtuvimos más fondos federales para un programa en genética de 2 años, donde se hacen cursos formales, se le da nuevamente un salario modesto y se limitan las obligaciones hospitalarias del fellow. Las habilidades específicas que se adquieren: diseño de estudios, estadística, análisis de datos, presentación de resultados, escribir manuscritos, escribir grants. Todos los que estamos ahí tenemos que competir por grants. Cuando empecé mi carrera le daban dinero a un 15 a 20% de las aplicaciones, hoy está a menos del 8%, es supremamente competitivo. Genética molecular no te paga. Y algo que es muy importante cuando se hacen estos programas, y en nuestros países, a raíz de las inquinas, las intrigas, las envidias, se hace muy difícil, es que las colaboraciones producen un mucho mejor resultado, que es lo que muestra este slide. Nuestro fellowship es una colaboración entre el laboratorio nuestro, la Escuela de Salud Pública, el Hospital Reina Montes y la Escuela de Medicina. ¿Qué necesita un investigador, una persona joven? Lo primero es la capacidad para criticar el trabajo de otros y el propio. En este país, como en muchos latinoamericanos, la gente es muy buena en criticar el trabajo de otros, muchas veces con sevicia. Es mucho más difícil la autocrítica. Uno de los primeros profesores que yo tuve me decía: nunca creas en los datos de nadie, particularmente los tuyos. El mejor consejo que pude haber recibido. El deseo de alcanzar la originalidad, concentración, no estar haciendo 500 otras cosas, como también se hace, de distracciones y cosas que evitan el foco en este tipo de proyectos. El amor a la verdad, la honestidad, el deber, el trabajo duro, pasión y patriotismo. A esto regresaré. Don Santiago Ramón y Cajal, que ganó el Premio Nobel de Medicina por descubrir las conexiones neuronales, decía que un científico debe ser patriota. Eso no tiene nada de malo. El espíritu de servicio y, ante todo, la perseverancia. El presidente Woodrow Wilson de Estados Unidos decía en uno de sus discursos, es muy bello, la parte corta decía: la inteligencia no es la virtud más necesaria. El mundo está lleno de delincuentes educados. El presidente pasado de México, don Carlos Salinas de Gortari, se educó en Harvard y es un delincuente, un criminal. La perseverancia es la madre de todas las virtudes. Mi padre era médico, decía: si Dios me diese la posibilidad de tener 2 hijos y el uno fuese un genio flojo y el otro de inteligencia promedio pero muy trabajador, escogería el segundo sin dudarlo, porque en este mundo hay un genio fracasado en cada esquina. Don Santiago Ramón y Cajal decía: los descubrimientos científicos no son generalmente el fruto de un talento innato superior, como muchos creen, sino de un sentido común que ha sido educado para ser capaz de analizar un problema. Él tiene un libro muy lindo que yo le regalo a los fellows míos al final de su fellowship, que se llama Reglas y Consejos sobre Investigación Científica. El libro se escribió hace 111 años y es tan vigente hoy como hace 111 años. Lo que dice ese señor sigue siendo cierto. Y mi capítulo favorito, que siempre les hago una presentación a los estudiantes míos, es las enfermedades de la voluntad. Y él lista estas: la contemplación. Dice: la persona que ve la diapositiva, el slide, dice: ah, qué color tan lindo el tejido, mira, rojo, pero no se pregunta por qué. La bibliofilia. La persona que es capaz de recitar de memoria el trabajo de mucha otra gente, pero no quiere generar algo nuevo. La megalomanía, que plaga desafortunadamente mucha gente en nuestra región, que se levanta y se da golpes de pecho y empieza a hablar. Yo le digo siempre a la gente que trabaja conmigo, y se acuerdan de eso mucho, le digo: usted no es en medicina académica en Estados Unidos quien dice que es. Usted es lo que la Biblioteca Nacional de Medicina dice que es. Usted es lo que ha publicado. Concéntrese en su trabajo humildemente, escriba y deje que su trabajo hable. No hable tanta paja. La adicción a los instrumentos. Gente que tiene una máquina muy bonita y está ahí sin polvo y nada porque nunca la usa. Ni la usa él, ni deja que la use más nadie. La tiene guardada con llave. Falta una vocación sincera. Tipo que se mete y dice: ah, si esto no resulta, me salgo a los 2 meses, no hay ningún problema, otra cosa. Eso no se puede hacer. Y la generación apresurada de teorías.
Albert Einstein decía algo muy cierto, decía la investigación es 5% inspiración y 95% persuasión. Un jefe mío decía, las ideas son a peso la docena. Lo que es difícil es coger una idea y examinarla cuidadosamente y llevar el examen a su fruto. Por último, esto para la juventud creo que es importante contar la historia de un viaje inconcluso. Estos son mis 8 bisabuelos. Brevemente les digo esto. Enrique Celedón salió de San Juan del Cesar Guajira en los 1880 y en una de las múltiples guerras civiles de nuestro país fue herido en combate. Un pueblo que se llama Baranoa en el Atlántico se casó con doña Nicolasa Cepeda. Este señor se dedicó a la fabricación de licor y los soldados del general Rafael Reyes le destruyeron su fábrica. Entró en lo que llama la familia mía una profunda melancolía y dejó un hijo huérfano a la edad de 12 años que era mi abuelo, que nunca completó bachillerato. A los 12 años se puso los pantalones largos, se fue a trabajar con un tendero español que años después le regaló una tienda en reconocimiento a su trabajo. Su hijo Enrique, mi padre, se fue a Bogotá, a la Universidad Nacional, en buque, contrajo tifo exantimático y presentó un examen de anatomía moribundo y dice muchos de los compañeros en muletas. Si no fuera por mi abuelo, por mi padre, no estaría acá. Alejandro Ginás, casado con esta señora, ambos de Salalarga, un pueblo del Atlántico, el primer Ginás, todos los Ginás de Colombia descienden de este señor, que era un teniente español, que muy inteligentemente se casó con una colombiana y renunció a su nacionalidad española durante la guerra del pacificador Pablo Noriega. Adelino Manotas, esta gente política, liberal, Salalarga, una señora de un pueblo, Marte Bolívar, hoy en día Atlántico, Pedro Sino y Francisca de Rosa. Les muestro esto por 2 razones. Primero, como genetista, me encanta la genealogía. Y segundo, porque no hay nadie ahí que sea alemán, irlandés, ni nada de eso. 100% colombiano, 100% del Caribe colombiano. De ahí vengo y de ahí recuerdo dónde soy. La vida es como una caja de chocolates surtidos, decía la madre del corazón. Nunca sabes cuál te va a tocar. Esta es el don está en mi vida. Así en 1964, este es tal vez el evento más importante. Un ser humano no puede escoger sus padres. Nadie en esta audiencia lo hizo. Yo tuve la buena fortuna de un padre que me enseñó con ejemplos, sin predicar nunca, que uno le debe dedicar su vida al servicio a los demás. Y mi madre, quien me dijo que la fe es lo más importante. Lo sostuvo a ella en muchas oportunidades y a mí también. De 15 años perdí a mi hermana querida, Luz Marina Lucci, en un accidente de tránsito en Michigan. Esto me cambió la vida por primera vez. Yo iba a hacer mis años de bachillerato a Estados Unidos con ella. Mi plan era ir a la Universidad de Michigan a estudiar premédico, a hacer medicina. Mis padres, yo era el menor de 5, conmovidos, me enviaron a Bogotá a estudiar medicina en la Universidad Javeriana con el doctor Yurni El Baje, que debe estar en esta audiencia, gran colega y amigo muy querido. 1989, 400 cartas, 7 entrevistas. Entrando al aeropuerto de Miami, un señor borracho, un blanco, me preguntó algo que yo no pude contestar, me dijo que si era estúpido, porque yo no hablaba inglés. Yo veo mi pasaporte colombiano, empezó a gritar, colombiano, narcotraficante, drogadicto, vaya que lo uso. Por un lado, y la gente joven dijo, este señor es borracho, no le pare bola al cine. Esa fue mi introducción. Este evento no lo puedo controlar, pero el matrimonio es algo que ustedes pueden controlar. Nadie puede controlar qué padres tienen, pero sí con quién se casa. Y ha sido la decisión más importante que tomé. Yo pienso que el camino al cielo empieza y termina en los ojos de mi mundo. Completé fellowship en Brown University, Rhode Island. Hay otra pequeña historia que les he hecho. En 1994, durante el Mundial de Fútbol, había un periodista deportivo, el Providence Journal, que escribió el siguiente artículo. El tipo detestaba el fútbol nuestro, el soccer, y dijo, ¿quién le interesa? Por ejemplo, hay un partido entre Holanda y Bélgica, el partido de los Países Bajos. Y luego sigue el partido de Colombia y Marruecos, que es el partido de la gente baja. Escribí una carta al editor del periódico quejando que hubo manifestaciones estudiantiles protestando contra esta aseveración y recibí cartas de odio que aún conservo. Una de ellas decía, ¿por qué no se larga usted y se lleva a sus cerdos colombianos consigo? En 1994.
Luego de cientos de cartas y una entrevista, empecé servicio gubernamental para quedarme allá en Erie, Pennsylvania. Luego nacen mis hijas, los hijos me dan alguna madurez, paciencia. En 1997 entré al programa de entrenamiento del Channing Lab en Boston. En un momento que había sido feliz para mí, en 1999, hacía mi primer viaje a Costa Rica, donde tengo los proyectos de investigación, y en el avión me dijo la azafacha que mi mujer me había llamado. Y le dije al doctor Elseberg, que estaba conmigo, que mi mujer no me llamaba si no se había muerto alguien. 2 semanas antes había nacido un niño menor. Pensé que le había pasado algo. Mi hermano había sido asesinado por un psicópata en un asesinato masivo, suicidio del asesino en Argentina. Llegué, metí el avión mi vuelo no fui a Costa Rica, fui a Cartagena, me recogió un primo, y llegué a un funeral con unos niños de 11 y 8 años, agarrados a mis piernas, y dándome cuenta que era el único hombre sobreviviente de mi familia. En 2001 recibí mi doctorado en la salud pública y en los últimos 6 años, gracias a Dios, pude pasar de fellow, instructor, asistente, profesor asociado de la Universidad de Harvard. Federico Nietzsche decía, el filósofo, que un hombre que tiene un porqué vivir puede soportar casi cualquier circunstancia. Fuentes de inspiración y apoyo, la ley de mis padres, de mi esposa, de mis hijas. Cualquier ser humano necesita a alguien que crea en él, así como hubo gente que me insultó durante todos estos años, me porte barrio. Algunos de ellos nacidos en este país, otros en otras regiones de Latinoamérica. Hubo gente que creyó en mí, tanto en Nueva York, como en PC, como en Brown, como en la Universidad de Harvard. Los pupilos que uno tiene terminan enseñándole a uno muchísimas cosas, lo enriquecen, y realmente junto con sus hijos son su legado. Alguien decía que el legado de un profesor es eterno. Siempre que mi espíritu desfalleció, me acordé de cuánta gente no ha muerto en este país y cuánto no darían por estar vivos. Eso siempre me acuerdo. Y por último, no hay nada más grande que la patria. A la patria se le llevan el alma. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a hablarles hoy de la flora intestinal, las alergias y el asma. A manera de contexto, los presentes en esta audiencia saben que la prevalencia del asma y las enfermedades alérgicas aumentó de forma dramática en el mundo occidental en un periodo más o menos de los 1960 a los 1990. Son datos de Australia, por ejemplo. ¿Por qué esto ha ocurrido? Tiene que ser, en gran parte, por factores ambientales que han cambiado en el contexto de susceptibilidad genética. En el año 1989, el Dr. David Strahan, en Inglaterra, hizo la observación de que había una asociación inversa entre el tamaño de la familia y la rinitis alérgica. Entonces dijo él que el declive en el tamaño de la familia y la exposición reducida a las enfermedades infecciosas en la vida temprana podían explicar el aumento en el asma y las enfermedades alérgicas, la llamada hipótesis de la higiene. Mucha gente ridiculizó esta idea, pero 2 años después, en modelos animales, se describió la paradigma de los linfocitos TH1 y TH2. Y para darle un modelo experimental a la hipótesis de la higiene, se dijo que los seres humanos nacemos con una predominancia de respuestas de tipo TH2, el neonato. Durante el primer año de vida hay una maduración del brazo TH1, quizá por exposiciones microbianas y a otros factores, y se produce un balance en aquellos niños no destinados a ser atópicos, un balance entre TH1 y TH2.
Esta gente dijo, lo que ocurre es que no se produce una desviación del sistema inmune de TH2 a TH1 o falta de desviación inmune. El problema de esta hipótesis es que no explica el hecho de que en paralelo con el aumento en las enfermedades alérgicas en seres humanos, han aumentado las enfermedades autoinmunes, como la diabetes de tipo juvenil, la artritis reumática y otras. El otro problema con esta hipótesis es que no explica la asociación inversa entre la litiasis intensa y la atopía. Niños que están parasitados de forma dramática no tienen reactividad de genes. Hasta el momento no se ha identificado un agente específico microbiano que explique esta hipótesis de la higiene. ¿Qué sabemos sobre la flora intestinal en las alergias? En ratones, si usted esteriliza el intestino de un ratón, el ratón es hiperalérgico, tiene un eczema severo y una IgE total en los miles. Sabemos entonces que la colonización del intestino de los roedores es esencial para la maduración de respuestas de tipo TH1 y desarrollo de tolerancia oral. De hecho, si se manipula la flora de los roedores con antibióticos y se altera, se producen respuestas alteradas de tipo TH1. Estas respuestas pueden ser normalizadas si se administran microbios como el Enterococcus fecalis en las primeras 2 semanas de vida del roedor. En nuestro laboratorio, el doctor Masmani y el doctor Casper demostraron hace 3 años que, de hecho, si se tenía un ratón que se manipulaba para que tuviera una flora, no tuviera flora intestinal, si se le administraba un polisacárido capsular que está presente en bacteroides frágiles, se normalizaba la respuesta inmune. Y esto es lo que muestra esta gráfica. Aquí tienen ustedes la secreción de IL-4 de tipo TH2 y interferón gamma tipo TH1. Este es el ratón convencional con niveles disminuidos de IL-4, niveles altos de interferón gamma. El ratón que no tiene flora intestinal tiene unos niveles muy altos de IL-4 y unos niveles disminuidos de interferón gamma. Si se le administra al ratón el bacteroide frágil con el polisacárido capsular, disminuyen los niveles de IL-4 casi al nivel del control y los niveles de interferón gamma suben al nivel del control. Sin embargo, si se le da a la bacteria sin el polisacárido capsular, la respuesta no es tan importante, sugiriendo que es este polisacárido capsular el que tiene las funciones inmunoregulatorias. Eso se ha extendido en el último año. Hay un artículo en el último año donde se demuestra que si se le da Lactobacillus reuteri a un ratón que tiene un modelo de asma hiperalérgica, se atenúa la respuesta alérgica, inflamatoria, disminuye el influjo de eosinófilos, disminuye las citoquinas de tipo inflamatorio, el lavado bronquialveolar y disminuye la hiperreactividad bronquial. ¿Qué podemos sacar en conclusión hasta ahora en roedores? Firmemente podemos establecer que la colonización del tracto gastrointestinal por bacterias es esencial para el desarrollo normal de las respuestas de tipo TH1 y la tolerancia oral. Sin embargo, no se sabe todavía la bacteria específica que puede ser responsable por este fenómeno, o si, como creemos muchos, pueden ser grupos o networks, redes de bacterias los que sean responsables por esta respuesta. En humanos, la primera evidencia indirecta serían los antibióticos. Por un tiempo largo se postuló que los antibióticos en la vida temprana de un niño podían alterar su sistema inmune y llevar al asma. Y si ustedes ven estudios de corte retrospectivo realizados en los 1990, todos mostraron una asociación con asma bastante significativa. Sin embargo, nuestro grupo y otros, haciendo estudios de corte longitudinal, demostramos que no hay tal asociación. Esto sugiere que esta asociación es espuria, que quiere decir que los niños que están destinados a ser asmáticos reciben más antibióticos y no al revés. Eso se llama causalidad reversa, es un tipo de sesgo. Probióticos. Administrarle a un niño, a un bebé o a la madre bacterias que se encuentran normalmente en el tracto gastrointestinal. Hay un estudio de Finlandia que demuestra que Lactobacillus rhamnosus o GG
si se le da de forma prenatal a madres con historia familiar de enfermedades alérgicas y se continúa la administración a los bebés por 6 meses, resulta en una reducción importante de la prevalencia de eczema. Este estudio se extendió hasta la edad de 4 años, no he visto el estudio de seguimiento, pero a los 4 años no había asociación con otras enfermedades alérgicas como el asma. La flora intestinal y la atopía. Todos los presentes en esta audiencia, y esto es algo que no pensamos mucho, pero es fantástico, tenemos un número de bacterias conviviendo con nosotros de 10 a la 12, a 10 a la 14 en nuestro colon. Y esto no causa ningún tipo de patogenicidad. Convivimos con estas bacterias, las toleramos. Hay un estudio reciente, estos 2 estudios en el último año, de 324 infantes en Europa, seguidos del nacimiento a los 18 meses. Y en estos infantes, ni el momento en que se colonizó la flora, con 11 grupos bacterianos, ni el radio de aeróbicos estuvo asociado con eczema o alergia a los alimentos. En contraste a estos resultados, un estudio con un tamaño de muestra 3 veces mayor, del Dr. Albert, en niños holandeses, demostró que la presencia de Clostridio en materia fecal a la edad de 1 mes estuvo asociado con riesgos aumentados de eczema, sibilancias recurrentes y atopía a la edad de 2 años. La colonización temprana con Escherichia coli estuvo asociada con reporte de los padres de eczema, pero no con eczema diagnosticado por un médico. Este artículo fue publicado en los últimos 9 meses. Esto es interesante. Estos estudios, sin embargo, tienen una serie de limitaciones, incluyendo el tamaño de la muestra. No se tomó en cuenta la flora vaginal de la madre, que determina la flora intestinal del neonato, la flora intestinal de la madre y otros factores, como la dieta materna y la dieta neonatal. Con eso en mente, tenemos el estudio PRIMA de nuestro laboratorio. Les explicaba antes que hasta ahora la teoría que más se ha favorecido es la de que no se produce una desviación de la respuesta TH2 a la TH1. En los últimos 5 años se ha descrito las células de tipo T regulatorio, que tienen factores de transcripción FOXP3 y expresan el TGF-beta, IL-10 y CTLA4. Estas células T regulatorias pueden producir una regulación negativa tanto de respuestas TH1 como de respuestas TH2. Entonces, en contraste a esta teoría de desviación inmune ausente, se tiene la teoría de regulación reducida, que explicaría las enfermedades de tipo autoinmune y las enfermedades de tipo alérgica. Si ciertos estímulos de células T regulatorias no estuvieran presentes, como por ejemplo una flora intestinal normal, se pueden producir enfermedades de tipo alérgico, por ejemplo. Tenemos en este estudio 3 proyectos, uno para estudiar la flora intestinal de la madre del neonato, la flora vaginal de la madre, dos la dieta materna, y luego un modelo experimental en roedores para analizar dieta y flora intestinal. Tenemos algunos estudios preliminares que les voy a mostrar. Muy recientemente publicamos un artículo sobre la relación entre la cesárea y las alergias en 432 niños de alto riesgo, que tienen al menos un padre con enfermedades alérgicas, seguidos desde el nacimiento a la edad de 9 años, un seguimiento mucho mayor. En análisis multivariados, los niños nacidos por cesárea tuvieron un riesgo 2 veces mayor de alergia, medida de forma objetiva con pruebas cutáneas, y como así un riesgo aumentado de rinitis alérgica. No encontramos una asociación con asma, pero quizá no teníamos el poder estadístico suficiente. Las asociaciones con asma que se han descrito con cesárea son mínimas. Los mecanismos que explican esta asociación entre cesárea y la alergia no se conocen. Nosotros, la hipótesis fue que la cesárea estuviera correlacionada con una cierta secreción de citoquinas en cordón umbilical. Tenemos los resultados preliminares en 37 madres y sus niños. Estas son las características de los participantes. En general, un 60% de madres que tuvieron un parto vaginal, 15 madres que tuvieron un parto por cesárea, 63% atopía aquí, 53% acá. La composición racial muy similar, la distribución de género de los neonatos muy similar. Lo que es interesante es, en estos niños, el haber nacido por cesárea estuvo asociado con respuestas linfoproliferativas y secreción aumentada de IL-13 cuando se exponen sus linfocitos a alergeno de gato, alergeno de ácaro y estímulos de tipo mitótico y lipopolisacárido.
Esto fue muy significativo. Así como niveles aumentados de interferón gamma al nacimiento al ser expuestos a alergenos. Exploramos, y esto es sumamente exploratorio, si quizá la composición de la flora materna, que está correlacionada con la composición de flora del neonato, pudiera explicar en parte estos patrones. Y de hecho, en los niños nacidos por parto vaginal, los niveles de anaeróbicos grampositivos, como lactobacilo y bifidobacterias, estuvieron asociados con una secreción aumentada de IL-10, que como les decía, es secretada predominantemente por células de tipo T regulatorio, a pesar del tamaño de la muestra. Esto sugiere que la cesárea estuvo asociada con secreción aumentada de IL-13, interferón gamma, quizás por dos razones. Una, el parto en sí, el trabajo de parto, produce estímulos de tipo inmune. Y segundo, quizás estos niños no están expuestos a bacterias cuando pasan a través del canal vaginal. Muy recientemente, tengo un artículo en revisión examinando la diversidad de la flora microbiana del neonato y el desarrollo del seno. Tradicionalmente se han usado cultivos para examinar la flora del neonato y la flora materna. Muy recientemente se puede hacer estudios de tipo genético con el DNA que se llama bacteriano 16S, que nos puede dar una idea mucho mejor de la diversidad de la flora bacteriana. Muy recientemente hay dos estudios usando este tipo de técnicas. Uno demostró que en los niños las caries, los niños que tienen caries, tienen una diversidad reducida de su flora oral comparado con aquellos que no las tienen. Y muy recientemente la doctora Wang demostró que la diversidad reducida de la flora microbiana a la edad de un mes en humanos está asociado con eczema en los primeros 18 meses de vida. Nosotros hicimos una técnica que se llama DGG. Ven estas bandas electroforéticas donde cada banda representa un grupo bacteriano. Se pueden cuantificar con software el número de bandas. Se puede luego hacer una excisión y ver el tipo de microbios. Comparamos dos marcadores de diversidad microbiana en estos neonatos, el número de bandas electroforéticas y un índice de diversidad. Este es un estudio pequeño, niños que no tuvieron y tuvieron eczema a la edad de 6 meses. Y vemos que el índice de diversidad es mayor en aquellos niños que no desarrollaron eczema que en aquellos que sí lo tuvieron. Esto sugiere, en conjunción con los hallazgos de la doctora Wang, que la diversidad reducida de la flora microbiana a la edad de 1 y 4 meses en neonatos está asociada con un riesgo aumentado de eczema en 6 meses. Algo muy interesante es que vimos también tendencias a que no solo estos niños tenían menor diversidad microbiana, sino que la tendencia a adquirir mayor diversidad estaba reducida comparada con aquellos que fueron normales. Tenemos estudios de tipo experimental. Estos son estudios con hiperreactividad bronquial en roedores, en conjunción con el doctor Casper, el doctor Ciano. Estos ratones fueron sensibilizados como ovalbúmina, se les dio por vía intraperitoneal, se les dio un booster 21 días después. 7 días después a los ratones se les da un reto como ovalbúmina y se sacrifican. Algunos de estos ratones eran controles con salina, a otros se les dio un tratamiento con un polisacárido capsular. Este es el ratón control, se ven bronquiolos claros, la población celular es normal. Este es el ratón positivo, sensibilizado con un influjo de eosinófilos muy marcado. Este es el ratón al que se le da albúmina, pero se le da una inhalación del polisacárido capsular del bacteroides. Y este ratón tiene una infiltración disminuida celular, los bronquiolos parecen normales. Donde estamos ahora con esto, este estudio se llama PRIMA. Esto es por dieta pre y postnatal con una concentración muy grande en vitamina D. Hace 2 días presenté unos resultados en Costa Rica. La flora intestinal y las enfermedades alérgicas con 3 proyectos, uno con flora intestinal dieta y el último proyecto de la vitamina D, la influencia de la vitamina D y las bacterias en roedores. Es muy posible que la respuesta, por lo menos parcialmente, del enigma de las enfermedades de tipo alérgico radique en lo que comemos y en la composición de nuestra flora microbiana. Esto está por demostrarse en los próximos años. Obviamente, como todos lo que les he presentado anteriormente, este es el producto de una colaboración con una serie de individuos muy valiosos. Y gracias.